Asia es la cuna de las grandes religiones. En este continente han nacido el cristianismo, el judaísmo, el islam, el hinduismo y otras religiones orientales. Sin embargo, pese a que el cristianismo tuvo su origen allí, la Iglesia Católica de Asia es la más pequeña de esa región, y paradójicamente, la población de este continente es la más numerosa del mundo. Tan solo el 2.9% de los asiáticos son católicos, y existe un gran número de personas que siguen buscando a Dios. La misión en China. El mundo chino es, como en toda Asia, la persona es espiritual. Busca siempre el contacto con el mundo espiritual. Ha buscado diferentes modos de expresar esta religiosidad. Se ha encontrado en lo que ellos llaman las religiones tradicionales, después una institución más clara como el budismo o el taoísmo, y estas son expresiones religiosas en las cuales el ser humano, el chino, ha expresado siempre este anhelo de encontrarse con la divinidad o con lo divino que está en él mismo, ¿no? Yo siempre me ha impresionado que los asiáticos en general son muy espirituales, ¿no? Y los chinos tienen una espiritualidad, digamos, que es parte innata de la persona, solo que no es el modo normal que nosotros entendemos por espiritualidad, en el sentido que hay una cierta, para ellos no hay oposición de religiones, más religiones, más fe que tú tengas, más posibilidades, digamos, de expresar esa relación con el Creador. Tenemos otra religión que es mucho más antigua, porque no tiene una estructura como es el budismo o como es el taoísmo, que nosotros llamamos las religiones tradicionales. Esta religión es simplemente la manifestación más natural de la espiritualidad del ser humano y busca en todo lo que le rodea a un Dios, una chispita de divinidad. Desde la época de los primeros apóstoles, se nota la presencia de cristianos en esta región. Así, algunas de las cartas a los apóstoles expresan saludos a los hermanos en Asia. Se dice que el apóstol Tomás se dirigió con su mensaje a la India e inclusive se cree que llegó hasta la muralla china. Posteriores referencias de la presencia católica en Asia nos hablan de un monje llamado Nestorio que viajó a China. En el año 300, más o menos, existía un movimiento dentro de la Iglesia Católica que después se dividió con Nestorio, lo que se llama el nestorianismo. Llegó a China y llegó a la capital que en aquel entonces era el Imperio Chino, en lo que ahora nosotros conocemos como Xi'an, es una ciudad de la provincia de Shaanxi. Con el nestorianismo quiere decir que en el año 300 los chinos ya conocían a Jesucristo, ya sabían que había un Dios que se había hecho hombre y que a esta religión se le llamaba la religión del cielo. Pese a esta presencia que data del año 300, la Iglesia en China no pudo mantenerse debido a factores tales como el idioma, la cultura, pero también a factores políticos. Lo que ha sucedido en toda la historia en China es, por un periodo de tiempo, pueden ser estas comunidades cristianas que van desarrollándose, pero como cambian muy continuamente las dinastías, luchan por el poder, lo que sucede es que algunos emperadores aceptan el contacto con el mundo exterior, para el comercio. A otras personas les desagrada totalmente la relación con el mundo exterior, es decir, con otras personas, con otras tribus, con otros pueblos que no sean China, y cierran el contacto con el mundo exterior. ¿Qué ha sucedido? Entonces, que esas pequeñas comunidades fueron destruidas. Anunciar el Evangelio a los pueblos asiáticos no es sencillo, pues tienen profundas tradiciones religiosas y costumbres sociales muy marcadas. China es una realidad muy diversa, muy misteriosa, ¿no? Yo nací en América Latina, en Costa Rica, un país muy pequeño, muy simple, poca gente. Y vengo aquí a China, que es un lugar grandísimo, con millones también de personas. La gente de primer impacto, digamos, es misteriosa, no se conoce realmente. Hay que estar con años para poder entrar un poco en una cultura, un ambiente, una historia que son siglos, y que es difícil de conocer, ¿no? La religiosidad asiática se orienta en el desarrollo individual de la persona, pero poco en su relación con los demás.
Es por esto que no les es fácil entender el mensaje cristiano que predica al Hijo de Dios que se humilla tomando naturaleza humana y muriendo Él en una cruz para salvar a otros. Acerca del compromiso social, sí, eso sí se podría cuestionar un poco. Son algunos actos que yo tengo que hacer que me tienen, digamos, en contacto con lo espiritual, pero no necesariamente me compromete a un servicio hacia los demás. Francisco Javier, Matteo Ricci, Roberto de Nobili se han convertido en un ejemplo de perseverancia y fe en esa región, pero existen también registros anteriores. Aproximadamente en el año 1200, el primer franciscano llega a China por el sur. El franciscano prefería siempre ir al campo, estar en las pequeñas comunidades, crear estas pequeñas comunidades. Con Matteo Ricci y otros jesuitas empezaron otro modo de ser. Él mismo empezó a trabajar y la evangelización en los pueblos, pero veía que no había mucho resultado. Entonces, con gran inspiración, su objetivo era lograr llegar hasta Beijing, que en aquel tiempo era donde estaba el emperador, y entrar en el mundo de las ciencias, del arte, de la cultura, para desde ahí empezar una nueva evangelización. Y ese es el modo en el cual ya al inicio del 1600, entonces el cristianismo, el catolicismo, entra a ser parte de la cultura china. Pese a los continuos cambios en la monarquía de China, la Iglesia Católica tuvo un periodo de crecimiento muy importante. El momento principal de expresión de la fe en modo chino es precisamente del año 1700 al 1900. Después se crean nuevamente estas represiones y destruyen muchas iglesias y sobre todo muchas comunidades católicas. Durante un periodo muy duro, China tuvo que afrontar 2 guerras contra el Reino Unido, en lo que se conoce como la Guerra del Opio, que trajo como consecuencia la revolución de los Bóxers y el posterior aislamiento de China del mundo occidental. Se crean nuevamente estas represiones y destruyen muchas iglesias y sobre todo muchas comunidades católicas al inicio del 1900, el momento de la revolución de los Bóxers. En la década de 1960, la intención de cambiar la vida de los habitantes de China devino en la denominada Gran Revolución Cultural, que buscaba un nuevo comienzo. Antes de la Revolución Cultural, China era un país todavía que estaba en desarrollo, muy pobre, con todos los problemas como los otros países, demás países también, ¿no? Pero después, con la Revolución Cultural, pues intentábamos hacer un cambio grande para la sociedad. Se llama famosa revolución, es la Revolución Cultural, que vivió en China continental de los años 1966 al 1976, más o menos 10 años duró esta revolución. La iglesia tenía cierta libertad, estaba en un desarrollo grande antes de la Revolución Cultural, estaba muy presente en varias provincias de China. La parte sur de aquí vecino, esta región había muchas misiones y había mucho trabajo de la iglesia. Y en este sentido todo lo anterior, cultura, religión y hasta la escritura, debían cambiarse. Si ustedes conocen los caracteres chinos tradicionales, son caracteres con muchas rayitas. Y después, en el tiempo eso precisamente de la Revolución Cultural, se quiso implementar lo que se llama los caracteres simplificados, simplificar más el modo de escribir. El objetivo era para que la gran mayoría de la población podría estudiar, leer y escribir el chino. Ahí se ve, son unos pequeños detalles donde se ve en realidad el valor, lo que buscaban ellos era una cultura nueva, una China nueva. Lo que vivió esta experiencia de la Revolución Cultural fue precisamente el gobierno que se imponía, el nuevo gobierno comunista, imponía precisamente, no quería saber absolutamente nada de su misma cultura. En este proceso, la religión que siempre apunta a creer en un ser superior se presentaba como una contraposición al sistema que suponía al Estado como el único ente superior. El comunismo quiere implantarse sus raíces fuertemente, por eso una de las cosas que quiere quitarse todo es la religión.
Ahora, esta revolución no era solamente a nivel contra la Iglesia católica o contra los protestantes, contra el cristianismo, sino, como su nombre lo dice, era una revolución de la cultura. Querían destruir todo lo que era antiguo, la doctrina de Confucio, de Mencius y otros grandes filósofos o líderes religiosos también. Entonces empezaron a destruir templos, sea templos taoístas, budistas o religión tradicional. Todas las personas que hacían parte de la iglesia católica, protestante, asimismo los budistas, taoístas, empezaron a sufrir el problema de la persecución. Lo que pasó, el comunismo quería suprimir toda la iglesia, todas las formas de religiones. Los chinos locales, casi todos fueron a la prisión, especialmente los curas, obispos y religiosos. Los extranjeros fueron mandados fuera. Casi todos vinieron aquí a Macao o a Hong Kong, escapando del comunismo. Para el comunismo, el ser supremo, digamos, es el Estado. No podía existir nada más allá del Estado. Entonces, cualquier religión estaba en contra del sistema, porque cualquier religión hace referencia a un ser supremo mayor que el ser humano. Para el gobierno comunista, siempre las religiones han sido imposición de gobiernos exteriores a otras naciones, como Inglaterra, Francia, Portugal o otras naciones europeas especialmente, ¿no? Y lo que buscaban entonces era destituir estas culturas occidentales. Entonces, ¿por qué se produce la revolución? ¿Cuáles son las causas de esa revolución? Yo creo que por las ganas de cambiar la situación y de encontrar un modelo nuevo del país, pero como la revolución se pasó con implantación del comunismo, fue, como muchos ven, un desastre muy grande para China. Querían acabar con lo antiguo, y si lo antiguo en el mundo chino siempre era jerárquico, estructural, siempre el padre en la familia era la cabeza, en un gobierno el emperador era muy estructurado, tenía que acabarse eso. Entonces lo que pasó en esos 10 años fue un caos, porque en las escuelas, por ejemplo, los alumnos no les gustaba algún maestro, lo denunciaban, lo podían hasta golpear o los mataban. En un hospital las cabezas siempre eran los médicos, entonces o los estudiantes de medicina o los enfermos no les gustaba el modo en que hacían los médicos, y ellos empezaban a tomar las posiciones en la medicina. Cualquier cosa que fuera del exterior, cualquier cosa que no fuera chino, estaba en contra de los mismos chinos. Y para ellos cualquier religión, especialmente la religión cristiana, llámese protestante que católica, estaban precisamente eran dos frentes que había que atacar, el aspecto religioso y el aspecto cultural. Se trató de erradicar totalmente el concepto de religión de la vida de la gente, ¿no? Y la ausencia de Dios, o sea, un ambiente ateo, ¿no? Que todavía está presente por el comunismo que existe en la China. Entonces eso también ha afectado mucho a la vida de la gente. En este momento la sociedad china, la prioridad que la gente tiene es más el materialismo, ¿no? Es el dinero, por ejemplo, ¿no? Más que los valores fundamentales son los valores humanos o religiosos o espirituales. Lo que pasó es que con la revolución hubo cambios para los que estaban en el poder, pero la gente sencilla, la gente siempre sufrió, murieron millones y millones de personas con eso. Claro que hubo también muchos cristianos que son chinos que sufrieron la persecución y el martirio, pero les digo yo, no solo por el hecho de ser chinos, sino por el hecho de creer en una religión que viene del extranjero. Las iglesias fueron cerradas, las escuelas que eran conventos de monjas, escuelas religiosas, fueron todas tomadas por el gobierno, y hasta hoy muchas de esas propiedades están en la mano del gobierno, del ejército.
y utilizadas por el ejército. Muchos sitios destruyeron lo que pudieran destruir las iglesias, fueron destruidas. Muchas. Las grandes catedrales quedaronse. Hay una aquí en la ciudad cerca de aquí de Macao, Guangzhou, que es la catedral, que intentaron destruir, pero no lograron, y mantenieron, pero el ejército comunista la utilizó por años como para vivir adentro y utilizar. Pero las otras iglesias menores, comunidades menores, las derrubaron todas prácticamente. El hecho de que tú seas cristiano ya te condenaba, no por lo que dijeras, sino por lo que eres. Aunque en la década de los 80 se abrió la posibilidad de practicar la religión, esta no es independiente, sino que debe sujetarse a una aprobación constante por parte del Estado. Como vieron que era un número muy grande, como no había de cómo controlar, entonces empezaron a permitir a la iglesia. Fue el tiempo que empezó la iglesia católica comunista, que se llama, del gobierno, patriótica, y entonces con ese tiempo dijeron, ustedes tienen libertad religiosa, pero tienen que ser parte de esta iglesia. En los años 80, con este Deng Xiaoping, en la nueva apertura, lo que se busca es decir, bueno, aceptamos que existan religiones, pero tiene que estar en un límite, es decir, tiene que ser controlado por nosotros. La religión tiene que pedirnos permiso para sus actividades religiosas, nosotros les damos la posibilidad de que las realicen, pero siempre tiene que estar en contacto con la clase dirigente, que es el gobierno. Muchos no aceptaron esta, entonces continuaron en la clandestinidad hasta hoy. Muchos terrenos que pertenecían a la iglesia se los regresan a la iglesia. Muchas iglesias que fueron destruidas empiezan a ser reconstruidas, en otros lugares empiezan a construir nuevas iglesias en los años 80, entonces empieza una vitalidad en la iglesia. No es solamente como en las comunidades, la fe continúa viva, pero ahora ya de una manera más estructurada, construyendo o reconstruyendo iglesias. Este es el momento en el cual muchas comunidades, como decía, que eran clandestinas, salen a la luz. Y esto es lo que nosotros en este momento se le llama iglesias abiertas. El Estado ha permitido la creación de iglesias católicas, pero son reguladas por el sistema político, por lo que hay otras agrupaciones que no son reconocidas, pero que practican el catolicismo de forma no oficial, a los que se les conoce como la iglesia subterránea. Pero ha habido mucho sufrimiento porque sea tanto en la iglesia abierta como en la iglesia clandestina ha habido personas torturadas, personas que viven el martirio. Ahora, en la sección, digamos, de la iglesia clandestina, continúan a ellos ser clandestinos precisamente porque no quieren dar el brazo a torcer. No quiere decir, bueno, si nosotros salimos a la luz, entonces es más fácil que el gobierno nos controle y no podemos hacer absolutamente nada. Por eso ellos prefieren continuar siendo clandestinos. Una vez estando yo en China con un sacerdote clandestino, íbamos hacia su pueblo y veo yo una iglesia. Y yo le pregunto, bueno, eso tiene cara de iglesia, ¿sí? Tiene unas torres. Y me dice, sí, es mi iglesia. Ahora yo les dije, yo no entiendo cómo es que dices que tú eres una iglesia clandestina cuando antes de llegar al pueblo, 5 kilómetros antes, ya se ve que hay una iglesia. Me dice, clandestinidad no significa solamente que está uno escondido, a veces significa rebeldía. Gracias a Dios ese pueblo, la gran mayoría del pueblo, son católicos, pero este pueblo no quiere registrarse ante el gobierno. Para el gobierno esa es una iglesia clandestina. A pesar de eso, gracias a Dios y gracias de verdad que el Espíritu Santo sigue trabajando dentro de la iglesia, siguen manteniendo la fe viva, sea en la iglesia clandestina como en la iglesia abierta, buscándole una reconciliación para ser una sola iglesia. Cabe preguntarse si pese a esta libertad ya no existe persecución en la actualidad. La persecución existe en algunos lugares en los cuales prácticamente es muy claro en estos días. Por ejemplo, vemos que algunos obispos que han aceptado, digamos, no comprometerse con el gobierno y quieren ser fieles a la Iglesia universal, ellos están pasando dificultades. Bueno, la realidad de hoy es lo que es. Continúa
Los que son de la iglesia clandestina continúan sufriendo, tal vez no tan fuerte, la persecución como hace años, pero todavía continúan sufriendo. Hay algunos sacerdotes que están también en prisión, en algunos campos de detención. Esto existe. La persecución existe, pero de otra manera. Ya no es una persecución cruenta como existía en los años 60, que es las torturas físicas, meterlos a la cárcel o hasta el martirio. Pero existen ahora otros tipos de persecuciones que son las más comunes. Por ejemplo, controlan todas las llamadas por teléfono. Todas las sacerdotes, las religiosas, o especialmente los obispos, tienen todos los teléfonos tan controlados. Van a la misa a la iglesia oficial, la iglesia del gobierno, pero me dijeron que en el corazón se sienten parte de la iglesia universal, pero no tiene otra opción. Mientras que los clandestinos se consideran los verdaderos católicos, porque ellos dijeron, nosotros, aunque sufrimos, todavía nos sentimos parte de la iglesia universal. Existen pocos misioneros y un gran número de personas por quienes trabajar. La mies es mucha, los obreros pocos.